Agradeciendo a Carlos Quiñones y a los demás del Centro de Estudio Filosófico la oportunidad de poder charlar al otro lado del Atlántico con los problemas que hemos estado viendo, pero parece que se soluciona. También quiero pedir disculpas por haber cambiado el título, que tendría que haber sido sobre la ética de 1803 y sobre la tragedia de la Salud en el Naturrecht Aufsatz, pero consultando mis archivos, pues releí, porque hacía tiempo que lo había leído, un excelente estudio de Rosario Acosta, que trata justamente sobre ese tema, la tragedia de la salud, y entonces pensé que era inútil, teniendo ya un excelente estudio como es el de María Rosario, pues incidir sobre el tema. Así que lo he cambiado por un tema que puede resultar más baladí, y es la confrontación entre el saber que propone la fenomenología del espíritu, el saber absoluto, y la sociedad actual, la sociedad del saber, ¿no? Empezando por preguntarme y preguntarnos qué puede significar la verdad en el sentido subjetivo del término, es decir, en cuanto a la intersubjetividad de todos nosotros. En este caso podemos decir con Hegel, siempre siguiendo el hilo de la fenomenología, que la verdad, al menos de entrada, desde el punto de vista subjetivo, es la coincidencia entre lo que se mienta o se opina, la Meinung, y en cambio lo que se dice en el lenguaje. Mientras que esa mención se refiere siempre a algo individual, concreto, a honesto, en cambio el decir se eleva al nivel de la comunicabilidad y por lo tanto es algo universal, solo que cuando intentamos decir el esto concreto, como sabemos, se nos torna inmediatamente en universal abstracto, ¿no? Si lo referimos a la época actual, podríamos establecer un parangón con ella, hablando de la coincidencia entre el uso continuo, sobre todo aquí en España, supongo que en México, en Perú y en todos otros lugares será algo parecido, la coincidencia entre aquello que se dice o que dicen los expertos en las encuestas con respecto a los sistemas electorales, al estado de la opinión pública, y aquello que viene ratificado según dice el pueblo soberano en el momento de las elecciones. En este caso, podríamos decir, la verdad sería la coincidencia entre lo que habían señalado en principio los expertos de las encuestas y lo que ha sido ratificado, como se dice, a la hora de la verdad, no es vano que se hable aquí de verdad, por lo que el pueblo opina ahora, ¿verdad? O bien, en términos más comunicacionales, también recordemos los influencers en las redes sociales, o bueno, los tertulianos o los analistas, como se dice así de manera eufórica, ¿verdad?, en la televisión, que son aquellos que intentan formar la opinión pública y que se sostienen, no caen según el índice de audiencia, es decir, según lo que los programas de expertos o de técnicos y desde luego los bots y los rebots famosos junto con los influencers dicen que hay que ver, oír y seguir por un lado y por otro lo que la gente opina. Es decir, que en ambos casos parece que la decisión de esa verdad es la gente, el pueblo soberano, convertido, digamos, en una masa de un continuum de individuos libres y señores de sí mismos, porque, recordemos, la opinión es siempre individual, mientras que el servidor sería, en este caso, el experto, de hecho se llama server, así también los servidores, ¿verdad?, que son los que dicen la verdad universal y general, es decir, la verdad comunicable. Solo que es obvio que un momento de reflexión nos lleva a pensar que esa es la verdad típica del hipócrita, porque en realidad aquello que se dice tanto en el contenido, a saber, en la red o en la televisión, o en la forma, a saber, las grandes corporaciones tecnológicas e informáticas como Microsoft o Google, están destinadas a moldear y a ajustar a su propio decir interesado aquello que la gente opina. Y por lo tanto aquí la verdad es la superposición de el decir de los técnicos interesados, que tienen a la base naturalmente los
grandes mercados del capitalismo tardío, y aquello que los individuos opinan, que suele ser efectivamente una especie de rebote, también de rebote en los dos sentidos del término, de aquello que viene, digamos, fagocitado, depositado y proliferado a través de las redes, ¿no? De manera que en realidad lo que tenemos es una expresión del dominio de lo que se dice sobre lo que se opina, es decir, de lo general comunicable frente a lo que cada uno cree que sabe como tal, ¿verdad? Lo mismo da, si recordamos la famosa serie ya de algunos años, Matrix, el individuo que quería serlo, Mr. Smith, cuando representa el sistema y se convierte en una proliferación de individuos iguales, como por el otro lado, por el lado de la masa, digamos, del pueblo, de la gente, pues recordemos otra película famosa, Toy Story, ¿no? Cuando Buzz Lightyear entra en un almacén de juguetes y se da cuenta de que él es simplemente el elemento de un conjunto, todos exactamente iguales, y que por lo tanto la supuesta individualidad tan querida por todos nosotros realmente no existe. Y puesto que se trata de un gigantesco tinglado, podríamos preguntarnos qué es lo que puede hacer al respecto el filósofo en general y qué puede hacer la fenomenología del espíritu hegeliana en particular. Parece que frente al aluvión de las redes y de la televisión y del expertising, casi la respuesta sería nada, es decir, la resignación búdica, o bien lo que la controversia entre Ernesto Laclau y Slavoj Žižek, que ya tiene unos años, la acusación de Laclau, a Laclau que hacía Žižek era justamente que se trataba de una resignación cínica, puesto que no podemos cambiar el sistema, salvemos a las ballenas. O, por ejemplo, digamos que las mujeres o los negros pues se merecen un respeto, cosa que todo el mundo está de acuerdo y que no hace daño a nadie, ¿verdad? O al contrario, bien podemos ponernos al lado contrario, por el lado del propio Žižek, y decir, aquí hay unos críticos elitistas que son aquellos que dicen cuál debe ser la verdad, qué es lo que hay que hacer, a saber, la revolución. Hay que reivindicar de nuevo la lucha de clases y hay que inventar, como sea, las clases con objeto de intentar una vez más la revolución, con lo cual lo que estamos viendo es una lucha entre formadores en el que cada uno niega lo que el otro afirma, algo parecido a las antinomias que nos encontramos en Kant, ¿no? Ninguno dice la verdad propia, pero sí dice la verdad del otro, ¿no? Frente a eso, la verdad es que uno piensa un poco también cínicamente, si se me permite, en lo que decía Hegel en la filosofía del derecho. Con respecto a su lugar en el Estado, el pueblo se caracteriza por ser aquello que no sabe lo que quiere o que se siente, digamos, tironeado de un lado y por otro, va dando bandazos entre dos grandes bloques. Uno, la gente trabajadora, la gente decente, que se limita a trabajar y que sufre todo este mare magnum sin saber muy bien a qué carta quedarse, y por otra parte los opinadores, que pueden dividirse, como decíamos, en intelectuales que se quejan de si yo digo la verdad, ¿por qué no me sigue la gente? Si esta es la verdad universal. O al contrario, no me sigue la gente, no sigue la gente lo que el partido piensa, porque hay unos malvados críticos allí enfrente que impiden que la gente se dé cuenta de cuál es la verdad. Por un lado la ciencia, por el otro la ideología. En cualquiera de los dos casos tenemos la formación de dos grandes grupos separados, las élites intelectuales, que bien podemos decir con Hegel que corresponderían una positiva y otra negativamente a lo que Hegel llamaba alma bella, y por otra parte a la conciencia vil, a la conciencia trabajadora, que se limita a cumplir con su deber sin saber muy bien qué es lo que está haciendo, salvo intentar sobrevivir él y su familia. En ese caso, no hace falta mucha reflexión para darnos cuenta de que estamos en un sistema quiasmático, ¿no? La conciencia trabajadora trabaja sin hacer caso a la crítica de los otros, porque realmente no entiende qué dicen los otros, o va cambiando de opinión según ello puede afectarle en su propia vida particular, pero sin pensar en cuál es la verdad general. O al contrario, el alma bella critica sin saber cuáles son los casos particulares en los cuales ella se vería imbricada. Entonces, como vemos, parece que aquí todo el mundo trabajador
quisiera ser individuo y se ve arrastrado a eso que más bien llamaba cuantitativamente Hegel la Allheit, es decir, la suma total de opiniones en este caso, mientras que, por otro lado, el alma bella sí correspondería a una universalidad, pero puramente abstracta. Simplemente, casi como decían los viejos escolásticos, bonum est faciendum, malum est vitandum. Hay que hacer el bien y hay que evitar el mal. Todo depende de cuando se intenta aplicar esa verdad abstracta a casos particulares, entonces depende, se refracta la verdad según el grupo ideológico que se trata, ¿no? Y bien, frente a eso, ¿qué puede hacer la filosofía? Pues, y en general y en particular, ¿qué podría hacer este todavía joven Hegel de la fenomenología? Si yo me atrevo a hablar un poco en representación de él, me atrevo, como decía, pues, pedem aliquantulo, es decir, con toda limitación, ¿verdad? Bien, en principio se trataría de renegar razonadamente de esa fantasmagoría que exalta de una forma o de otra al individuo como la presa o el botín que debe ser conquistado por parte de quienes detentan el poder o lo apoyan ideológicamente, y por otro, denunciar igualmente el medium, que es medium en el sentido de Mittel, de mite, pero también de medium, es decir, de elemento general, casi como el dios del discurso de Atenas de San Pablo, ¿verdad? Ese medio en el que todos nosotros nos movemos, existimos y somos, denunciando, por lo tanto, esa supuesta verdad universal. Por una parte, ¿por qué? Pues porque esa clase trabajadora, recordemos, yendo muy hacia atrás en la fenomenología, no es sino una vuelta de tuerca más, la última, de la relación entre el amo y el siervo que encontramos en el capítulo 4 de la fenomenología. Es decir, esa conciencia trabajadora se aferra a la vida humana, pero también casi fundamentalmente, esto lo denunció perfectamente Marx, es decir, a la vida animal, es tener el sustento necesario para reproducir el sistema de trabajo, y por otra parte la autoconciencia refleja sobre esa base a la que critica su propia conciencia y se encuentra renombrada, reafirmada a través de la quiesencia o de la crítica de aquello que ella misma critica. Es el alma bella, que obviamente es ociosa, tan ociosa como hipócrita, ¿no? Frente a eso, ¿qué se puede hacer? Bien, podemos releer la fenomenología en este último, el capítulo 6. Dejo aparte, desde luego, el capítulo 7 de la religión, que luego, si hay tiempo y queremos, podemos entrar en él, porque me parece enormemente importante, en el sentido de que sin el ejemplo concreto, que dicho entre paréntesis, hoy día de manera espúrea y casi fantasmática se arroga el líder, sin el ejemplo concreto de aquel redentor capaz de entregarse por aquellos que creen en él, sin ese ejemplo concreto del sacrificio no tendría sentido. Dejamos, como digo, el capítulo 7, nos quedamos con el final del capítulo 6, que por otra parte, como se sabe, coincide perfectamente con el capítulo 7, es decir, política y religión van de la mano en Hegel y se necesitan mutuamente. Entonces, hagamos primero la experiencia del alma bella. Bien, como hemos dicho, esa conciencia sabe que ella misma es consciente y por lo tanto es una conciencia que sabe de sí misma, pero exclusivamente como aquello que reniega de aquello que ella no es o cree que no es, cuando es realmente su propio basamento, su base, en el sentido de Hegel de la Grundlage y no del Grund, ¿verdad? La conciencia trabajadora es objeto, digamos, de cariño, entre comillas, si queremos, y de una forma irónica, por aquellos que pretenden que esa conciencia tome conciencia de su propia situación, es decir, que se eleve también a un nivel de alma que a su vez, sin dejar de trabajar, sea capaz de reflejarse sobre sí misma para saber en qué situación social se encuentra. Esa es la toma de conciencia del marxismo clásico, ¿verdad? Y por otra parte, la experiencia de la conciencia vil sería, ahora no, ya me sigo viendo arriba, ¿de acuerdo? Tiene su saber fuera de ella misma. Lo que esa autoconciencia sabe es que aquello de lo que reniega
que es justamente el mundo trabajador, es aquello que ella necesita para seguir existiendo a través de ser esa mera crítica. Claro, frente a eso tenemos, todo el mundo lo sabe, aunque a veces no se piensa demasiado en ello porque parece demasiado religioso, demasiado místico también algunas veces. Recuérdese, las heridas del espíritu curan sin dejar huella. La propuesta utópica, entre comillas, de Hegel sería la del sí de la reconciliación. Todos conocemos el pasaje tan bello, por otra parte, ¿no? El sí de la reconciliación, dice Hegel, en el que ambos yo hacen dejación de su existencia, de su Dasein, es la existencia del yo extendido hasta la dualidad, el yo que es un tú y el tú que soy yo, que en esa existencia permanece igual a sí mismo, es la igualdad, y tiene su perfecta exteriorización y contraparte, la certeza de sí mismo. Es decir, que sabe que es él mismo exclusivamente en el otro, como se ha indicado hace un momento a la hora de la doble experiencia contrapuesta. Ese famoso final luego es el Dios que aparece en medio de ellos, los cuales se saben como el saber puro. El saber puro es aquí ya la antesala política del famoso saber absoluto, donde sujeto y objeto se dan de tal manera la interpenetración que ellos mismos desaparecen, en lo que Hegel llama el éter puro, que será lo lógico, lo propio de la ciencia de la lógica, ¿verdad? Bien, todo eso parece hoy día música celestial, porque no se ve por ninguna parte que los hombres reconciliados, primero, que estén reconciliados, segundo, que exista ese saber puro, y tercero, que lo único que aparece, habíamos dicho antes, es la hipocresía por parte de unos y la indignación por parte de los otros. Por lo tanto, la reconciliación parece realmente alejada y como un sueño que quizá tendría sentido en 1806, pero no en el año 2021, ¿no? Lo único que podemos adivinar es que si esto se parece un poco es a la distinción que hace Hegel al inicio de la lógica de la esencia entre Schein y Wesen, es decir, entre la esencia universal, la esencia interesante de la globalización de los mercados, del capitalismo tardío, también la diseminación y la difuminación de los pueblos, entendidos como la gente en general, universal abstracto, que están marcados exclusivamente por la cantidad, y por el otro lado una mera apariencia cualitativa del individuo que se presenta en principio como una contraesencia, como un Wesen, como algo que está frente a la esencia, sin reconocer que es simplemente un efluvio, un reflejo, Schein, apariencia, pero también brillo o reflejo de ellos mismos. Esto nos retrotrae, por otra parte, a una sabiduría muy vieja por la cual se abrió la filosofía y es la herida por la que seguimos respirando. Me refiero a las categorías de Aristóteles y a su propia metafísica. Como sabemos, Aristóteles distingue, por un lado, justo a ese esto concreto del que habla Hegel, el to de ti, entendido como individuo, como la sustancia primera, como el sujeto último de toda predicación, pero por otro habla también de ese mismo, esto concreto, pero entendido ahora como hipokeimenos, es decir, como aquello que subyace a una determinación, a un eidos, y viene marcado o determinado por ella, de manera que solamente cuando se sienta así determinado, deja de ser un esto concreto para convertirse en el elemento de un conjunto, para convertirse en la instancia de algo general. Pero es que entonces el individuo como tal deja de ser eso. Por cierto, eso es lo que querían también, digamos, los críticos, deja de ser eso un individuo concreto, inefable y separado de los demás, para convertirse en una clase, digamos, en la clase trabajadora o en la clase de los hipócritas intelectuales que apoyan al poder, digamos, la casta, si queremos seguir utilizando términos populistas, que por cierto aquí en España se van diluyendo cada vez más, y eso también tendría que darnos que pensar qué ha ocurrido con ese famoso dualismo, ¿no? Así que el individuo en realidad es un dividuo, y la filosofía, sobre todo la fenomenología, tendría como objeto criticar esa supuesta individualidad dividua, esa herida entre la sustancia primera y la sustancia segunda, que nunca acaban de cerrarse, como estamos diciendo, entre aquello que a mí me marca como perteneciente a un conjunto y aquello que yo creo, opino o miento que soy yo mismo,
es decir, una distinción imposible de curar y que por lo demás, como estamos viendo, en última instancia es falsa, dado que cuando yo quiero ser yo mismo no tengo más remedio que agarrarme a la vida universal y transformarla por medio del trabajo, y por lo tanto mi yo se convierte en individuo trabajador, mientras que la autoconciencia que pretendía estar au-dessus de la mêlée, es decir, absolutamente fuera de ese problema, no li met tangere, como toda alma bella, se da cuenta de que ella no consiste en otra cosa sino en la crítica interesada o sincera de aquella clase, la clase trabajadora a la que está criticando. El resultado en todos los casos, como estamos viendo, es de nuevo esta contradicción. Queríamos mentar lo individual como lo concreto y lo que estamos diciendo, de hecho, es un universal abstracto. Es decir, el lenguaje anula toda mención y la herida parece que es imposible de sanar, salvo que, como en el caso de Hegel, dejemos a un lado como tal al individuo y entonces al individuo, digamos, sensible, cierto, según le parece a él mismo, y lo elevemos al plano de la comunicabilidad universal. Recuérdese aquellas famosas frases del comienzo del capítulo primero de la fenomenología: el lenguaje es, como vemos nosotros, más verdadero, se entiende, más verdadero que la sensibilidad, más verdadero que el esto sensible, porque en él refutamos nosotros mismos inmediatamente lo que nosotros hemos mentado. Así que es del todo imposible que podamos decir nunca un ser sensible que hayamos mentado. Es decir, individuum ineffabile. Del individuo no se puede decir nada y, sin embargo, el individuo parece ser lo único que nos interesa. Por cierto, ese nosotros, los famosos nosotros de la fenomenología, es aquello que le pasa a la certeza sensible cuando se constituye como el lado reflexionante, reflexivo de ese proceso fenomenológico, que hace desesperados intentos por pertenecer a un individuo que esté perfectamente adecuado a su figura, a su determinación, es decir, a su talidad. En términos aristotélicos, en la talidad del poion-ti, el qué del propio caso, ¿verdad? El quid. Así que lo que nosotros sabemos es que algo inventado por nosotros es simplemente la manera de representarse un individuo las cosas y de pensar subjetivamente y a su placer, y por lo tanto eso debe ser eliminado. Pero contra eso se levanta, como es natural, el individuo que además pretende ser la realidad última, el todo de ti, de toda la existencia, ¿verdad? Bien, pero ¿qué podemos sacar de todo esto? Para empezar, ya sabemos también por la fenomenología que refugiarse en el yo es igual de falaz y de frustrante que apuntar al todo de ti, al esto concreto, a esta cosa determinada. ¿Por qué? Porque yo es cualquiera y por lo tanto es un mero pronombre, ni siquiera es un nombre propio que se apropie de uno y que le dé propiedad, sino simplemente algo cualquiera, lo que en general se dice. Así que, en general, la idea de que la verdad sea aquella adecuación entre lo que se dice y lo que se mienta parece absolutamente imposible, a menos que destruyamos uno de los lados. Y este es el paso que va a dar Hegel, y al final nos preguntaremos si ese paso es legítimo o si hay alguien o algo que pierde en el paso, y nos atreveremos, por lo tanto, si no a criticar, a mostrar cuán difícil es el paso que nos quiere hacer que hagamos con él Hegel. En efecto, la idea de que el yo es simplemente una instancia de conjuntos más amplios y que por lo tanto es modelable ad libitum de acuerdo a los medios en que se mueve es algo obvio tanto en la ciencia como en la tecnología hoy. El segundo paso, que el individuo lo acepte como tal y acepte ser podríamos decir, una cantidad negligible, por decirlo con la terminología matemática, una cantidad a suprimir, mientras que quede exclusivamente su función de tipo social, es algo que parece inadmisible y que para muchos, claro, parece llevar al Estado totalitario, es decir, a la idea de que existe el Estado y no los
individuos. De hecho, el propio Hegel había señalado que para la reconciliación, famosísimo pasaje del capítulo 8 de la fenomenología, cuando se comprende, pero ¿quién lo comprende? En este caso, el propio absoluto. Cuando se comprenden los propios límites, hay que saber sacrificarse. Los propios límites, pero ¿qué es el límite? El límite, sabemos, la frontera o grenche, es el umbral o la membrana por la que trasiegan una y otra vez la autoconciencia intelectual y la conciencia trabajadora, pero siempre con privilegio de la autoconciencia, puesto que esta, como hemos dicho, se eleva al nivel del lenguaje y por lo tanto es comunicable, aunque esa comunicación sea ideológica, es susceptible de ser criticada a su vez, mientras que la otra, la conciencia trabajadora, queda, digamos, inerme, es muda, se limita exclusivamente a transformar lo dado sin recibir otra respuesta que la que le viene justamente por parte de la élite intelectual, hablando en términos muy general, ¿no? Así que, en general, podemos decir que esta doble herida parece que no se puede cerrar, salvo que pensemos que sí se ha cerrado, pero de una manera, podríamos decir, muy española, si me permitís, de una manera esperpéntica. A saber, el alma bella es el crítico mediático que aparece en los blogs, el bloguero, o que aparece en los círculos mediáticos, tanto en televisión como en los periódicos digitales, como en las redes. Y por otra parte, la conciencia trabajadora, la buena gente de la calle, es así designada justamente por esos mismos críticos, pero del otro lado del sistema, ¿no? Sabemos que Juan Carlos Monedero tiene un libro famoso que se llamaba Ética para gente decente. Con lo cual, obviamente, aquel que no lee el libro o no está de acuerdo con él, y ipso se convierte en gente indecente, por lo tanto, en gente traidora a sí misma, gente adscrita a la casta, como vemos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso? Volvemos otra vez a la idea del nihilismo búdico, la mera resignación en la sociedad del saber. Bueno, recordemos, ya llevándolo al extremo, que quien habló de una manera realmente sarcástica de este punto no fue Hegel, sino el propio Nietzsche, en el punto 4 de su prólogo, Así habló Zaratustra, cuando habla del último hombre, que por cierto ha sido recogido, sin ser entendido, creo muy bien, por Francis Fukuyama, ¿verdad? Al reírse justamente de ese último hombre. Como sabemos, Nietzsche dice, todo el mundo quiere lo mismo, todo el mundo es igual, quien se siente de otra manera se marcha voluntariamente al manicomio. Y también es gente lista, ahora visto desde el otro lado, que sabe todo lo que ha pasado en la historia, casi podríamos decir que ha leído la fenomenología, así que no acaba nunca de gastarse bromas. Es verdad que se pelean todavía, y uno pensamos en los partidos que luchan entre ellos unos con otros, ¿verdad? Pero pronto se reconcilian. Por cierto, aquí hacemos la reconciliación, no vaya a ser que se estropee la digestión, dice Nietzsche, ¿no? Pues es merecida esa crítica, y si lo es, bueno, pues parece que sería merecida incluso por mi parte para empezar, porque yo mismo estoy haciendo una especie de hipercrítico de las dos posiciones enfrentadas y me pongo en el lugar de un juez instructor que dicta sentencia a los unos y a los otros, ¿verdad? Pero, ¿qué sería si no? Pues una paz social en la que nada pasara, o al contrario, una lucha de todos contra otros que se resuelve en última instancia, como hemos dicho, en una especie de espuma de los días. Es decir, realmente no pasa nada. Incluso el sistema vive de esas crisis periódicas que él mismo parece estimular, sino fomentar, para poder reciclarse, acerarse cada vez mejor, vive de disrupciones, como ha dicho Klaus Schwab, por ejemplo, el expresidente del Banco Mundial, diciendo que el sistema y la cuarta revolución vive de disrupciones y de la creación de nuevos relatos que intenten explicar a la gente aquello que ella misma debe ser. Así que volvemos un poco a esta situación realmente difícil de salir, ¿verdad? Casi uno se atrevería a ir al extremo mismo de la filosofía y recordar ya no tanto un filósofo, sino el maestro de la verdad, de aquellos primeros filósofos, a saber, Anaximandro, la famosísima sentencia, cuando decía, de donde los seres tienen su origen, la génesis, hacia allí han de llegar también a sucumbir,
la zora, la descomposición, según necesidad, pues tienen que hacerse unos a otros justicia y darse castigo por su injusticia según el orden del tiempo. Sería esto, ¿cuál es este trasiego? Ese Dios de la reconciliación se nos ha convertido en un Dios cruel, en un Dios que hace hundirse a los unos y a los otros cuando intentan los unos criticar y los otros salvarse de esa crítica criticando a su vez, ¿verdad? De nuevo, la posición del tiempo y del logos, si queremos, del trabajo y de la intelectualidad crítica aparecen absolutamente separados y cuando se unen siempre tenemos la sospecha de que se trate de una unión non santa, de una noción puramente digamos, interesada. Y sin embargo, eso es lo que Hegel parece decirnos al final de la fenomenología cuando habla de esta unión del tiempo y el logos, a saber, de la historia concebida, la historia elevada al nivel del concepto y que da origen, como es natural, a la lógica. Podríamos dar una tesis que nos resulta realmente insoportable, al menos a mí, pero podría ser esta la conclusión, lo pongo obviamente como una interrogación, a saber, la comprensión de la necesidad del dolor de los individuos y de los pueblos es ya el anuncio de la libertad de unos y de otros. La comprensión de la necesidad de ese dolor, de esa hecatombe, que él habla de matadero de la historia, como sabe, eso es justamente la conciencia de la libertad del sacrificio como tal. Y no solamente eso, si esto es verdad, entonces el famoso dístico de la filosofía del derecho, a saber, todo lo que es realmente efectivo es ya racional y al contrario, lo racional es lo realmente efectivo, este de nuevo quiasmo consistiría simplemente en una gigantesca hipótesis de consolación o de compensación. De nuevo, resignación o conformismo. Parece que otro tema de discusión que quizás salga, si tenemos un poco de tiempo, con el joven Hegel combativo, sobre todo el periodo de Berna, ¿verdad? Esta resignación de 1821 es tal, no hay otra salida. Bien, parece que la única salida sería la de un acto sacrificial instituyente, es decir, que creara él mismo una institución en la que el mundo del trabajo y el mundo intelectual pudiera unirse sobre la base trágica, y de aquí también el recuerdo a la tragedia, ¿verdad?, sobre la base trágica del sacrificio del individuo. Esta es una salida propiamente religiosa, más que política, y por lo tanto difícil de aceptar, ¿no? Sabemos que en el segundo estásimo de la Antígona de Sófocles, Hölderlin leyó una vez, equivocadamente, pero es que en la edición bipontina faltaba el punto que separaba las dos, el hemistiquio, la cesura, leyó ipsipolis poli apolis, es decir, aquel que es el nomotetes que establece las leyes, está por encima de las leyes mismas y por encima de la ciudad, pero precisamente por eso está fuera de la ciudad y debe ser retirado de la ciudad. Bueno, esto recuerda un poco la tragedia del Empédocles de Hölderlin, si os acordáis. Para ser un verdadero líder es necesario morir y a través de esa muerte voluntaria dejar al pueblo, también recuerda un poco esa Totem y Tabú, claro, dejar al pueblo, digamos, la conciencia o la mala conciencia de que la democracia se establece sobre el sacrificio del propio líder que la funda. Por cierto, esto es una idea que se encuentra en el inicio de la religión cristiana, pero que no sé muy bien por qué se ha, bueno, quizás lo sepa, pero es otro tema también, ¿no? En el Evangelio de San Juan 1:29, el primer capítulo, versículo 29, Juan Bautista está dando el bautismo del Jordán a Jesús y le dice en latín, exe homo, exe agnus Dei, qui tolit peccata mundi. He aquí al Cordero de Dios, y traducimos, que quita los pecados del mundo. Pero el verbo latino es tolit, de tolere, y todos sabemos
por lo menos los que nos dedicamos un poco a Hegel, que el verbo tolere, ensalzado por el propio Hegel, equivale a aufheben, a aufhebung, y que por lo tanto no tiene que ver tanto con suprimir cuanto con conservar superando. Es decir, con elevar algo suprimiendo su supuesta individualidad inmediata, su supuesto ser el mismo, para elevarlo a un nivel comunicable, general, universal. Por cierto, por si acaso había dudas, recurrí al original griego y me encontré con que el participio presente del texto original es airón, del verbo airo, aireo, que significa exactamente, más aún que el tolere y que el aufheben, significa alzar, realzar, conservar algo mientras se carga con ello. Así que tendríamos que traducir esto diciendo, he aquí, y lo repetimos, bueno, se repite en la misa, yo tampoco quiero tirarme así, digamos, grandes influencias de asistente a la iglesia, ahí de mí, ¿no? Pero en fin, en la misa se repite esto de que quita el pecado del mundo, pero no es verdad, habría que traducir, he aquí el Cordero de Dios que carga con los pecados del mundo, que sufre y soporta los pecados del mundo. Porque si se hubiera quitado los pecados del mundo, él estaría de más y los pecadores también, porque no habría como tales pecados. Ese sacrificio habría sido un sacrificio perfecto. El sacrificio real no es tanto quitar los pecados del mundo, sino reconocer que son pecados y, sin embargo, seguir con la propia carga encima. Este sí es un verdadero sacrificio, podríamos decir, por las dos partes. ¿Cómo? Bien, volviendo otra vez a nuestro principio. El alma bella, por una parte, reconoce que ella vive no solamente a partir de, recordemos, el amo y el siervo, a partir de los alimentos o de las cuotas o de los impuestos, diríamos hoy día, que le ofrece la clase trabajadora, sino que también él no tiene otra función que administrar, criticar, enderezar o fomentar, dejemos a un lado si hipócritamente o no, justamente aquello que la conciencia trabajadora debe ser. Por lo tanto, es la conciencia kantiana, diríamos, ¿no? Hace pasar lo particular a lo universal. Pero por otra parte, por el lado de la clase trabajadora, ella misma entiende que solamente puede saber lo que es, incluso para criticarlo, si aquello que debe ser no es, el nihilismo según Nietzsche, para criticarlo de manera que ella misma esté en condiciones de elevarse a esos críticos y señalarles que ellos son en última instancia parásitos de aquello mismo que ella trabaja y labora para ellos mismos. Cuando esto ocurre, si los dos grandes temas, por decirlo en términos generales, si la sociedad burguesa de un lado y el Estado hegeliano, como Hegel lo entiende, del otro, pudieran unificarse y administrarse, sería entonces posible la reconciliación. ¿Es verdad eso? Leamos a Hegel. La actividad que al individuo le corresponde en la obra total del espíritu no puede ser sino escasa. Así termina. Son las últimas palabras de Hegel en la fenomenología. Es el final del prólogo y, como se sabe, el prólogo lo escribe siempre después, ¿no? Sigue diciendo, pues lo requerido por la naturaleza misma de la ciencia es que el individuo debe olvidarse tanto más de sí en la misma medida en que tanto menos debe exigirse de él, al igual que a él le cabe esperar aún menos de sí mismo ni exigir nada para sí. Esa es la dura sentencia que Hegel hace caer sobre todos nosotros en cuanto a tales individuos. Y es una sentencia con la que empieza también la modernidad. Todos la recordamos porque está al inicio de la crítica de la razón pura. Kant la ha tomado de Francis Bacon, de nobis ipsis silemus, callemos sobre nosotros mismos. En cambio, de la cosa de que se trata, pedimos que los hombres no vean en ella una opinión. Es curioso, ¿verdad? Que lo señale, ¿no? Opinión opinionem en latín, sed opus esse cogitem, sino que piense que se trata de una obra en común, de algo a hacer en común. Y que tengan, por cierto, que nosotros no queremos fundar sectas, por lo tanto, la conciencia elevada, el alma bella, ¿verdad? Ni proponer ocurrencias, a saber, las opiniones del vulgo, sino echar los cimientos de la utilidad y la dignidad
que los hombres. Ahora, la pregunta es, ¿y de mí mismo qué soy yo? Esa X, ¿estoy fuera del sistema o el sistema necesita de mi sacrificio para poder ser el sistema? Bueno, esta es una pregunta que dejo a todos vosotros y que no sé si yo sería capaz de responderla, aunque si hay alguna discusión podemos intentarla. Así que muchas gracias por la atención y estoy a vuestra disposición por si hay tiempo para que podamos dialogar un poco. Carlos.